Pierdas una venta, preguntas qué pasó y la respuesta que obtienes es, al final hemos decidido no decidir, no hacer nada por ahora. Y tú ahí mientras empiezas a darle vueltas porque no es que eligieran a otro, no es que fuera por precio, no es que fuera por solución, es que simplemente no decidieron. Y esto a veces pasa mucho más de lo que crees y más en contextos complicados como, bueno, pues últimamente pasa mucho por el mundo. De hecho, hay estudios de Gartner que dicen que alrededor del 40% de las oportunidades en ventas B2B terminan en no decidir. Es decir, hay alguien que decide no decidir, que es una elección en sí misma. Y no es que pierdas contra tu competencia, pierdes contra la inercia de no tomar una decisión. Por eso quiero contarte por qué tus clientes prefieren quedarse en esa situación en la que están, aunque sepan que realmente tienen que cambiar y están perdiendo algo en el camino. Así que si quieres saber qué son esas cosas que hacen que tu cliente no decida y cómo activar o reactivar una posible decisión de compra, quédate porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados y a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, porque tienes que aprender a ser tú mejor para que tus resultados sean mejores. Te contaba en la introducción que según estudios de Gartner, cerca del 40% de muchas ventas no se deciden o no se llevan a cabo porque el cliente decide no decidir, decide quedarse como está. Y esto ya sabes que es un sesgo, es el sesgo del statu quo, y esto está diseñado, bueno, por una sencilla razón, que hay tal aversión al riesgo que se evita el cambio. Y cuando se evita el cambio, bueno, pues, como te decía, es un sesgo cognitivo. Tienes un episodio del podcast donde te hablo precisamente de este sesgo cognitivo y hay que entender que cualquier cambio implica esfuerzo, incertidumbre, riesgo. Y quedarse quieto, curiosamente, a veces parece más seguro, aunque realmente no es nada seguro. De hecho, es bastante peor quedarse quieto, porque mientras tú te paras, la competencia probablemente te esté adelantando. Y no estoy hablándote a ti, estoy hablando de la competencia de tu cliente. Es cierto que la aversión a la pérdida y la aversión al riesgo, hay estudios hay determinadas personas y determinadas organizaciones que a veces el impulso a cambiar es porque es más el dolor de quedarse como están que el miedo a tomar la decisión. El miedo a perder generalmente pesa más que el beneficio de ganar, salvo cuando la balanza se ha dado tanto la vuelta que al final es mucho más el riesgo de quedarse como estás que el riesgo de cambiar. Y eso es la balanza que hay que intentar cambiar siempre, porque tu cliente piensa más a menudo en lo que puede salir mal que en lo que realmente puede salir bien. Y le da vueltas y vueltas como tú y como yo cada vez que tenemos que tomar una decisión. Eso es por un lado la aversión al riesgo. Por otro lado está que generalmente a la hora de tomar una decisión a mayor volumen de empresa, mayor tamaño, empiezan a entrar muchos más actores en la ecuación. Ya hemos hablado varias veces de los decisores, los roles que juega cada uno dentro de una organización. Y la realidad es que vuelve a haber más estudios que te dicen que, fíjate, la media de un comité de decisión, de un comité de compra, según Gartner, depende del tamaño, ya sabes, está entre 6 y 10 personas, entre 6 y 10 personas. Forrester dice que hasta 13 en decisiones más complejas. Así que tú imagínate eso. Si el mínimo son 6 y estamos hablando hasta 13, son entre 6 y 13 personas, dependiendo de lo que estés hablando, que cada uno tiene
su miedo, perdón, su sesgo. He hecho una mezcla entre miedo y sesgo, ¿no? Me ha quedado miesgo. Bien, fantástico. Cada uno tiene su miedo, cada uno tiene su sesgo, cada uno tiene sus prioridades, sus preocupaciones, sus agendas, y por lo tanto se va complicando cada vez más tomar la decisión de compra. Y este dato es incómodo porque significa que muchas organizaciones no avanzan, no toman decisiones porque se está evitando ya no el conflicto de cambiar, sino el conflicto de tomar la decisión en sí. Y a veces, pues muchas veces ese comité ni siquiera se llega a convocar por el simple hecho de que intentar que no haya un conflicto allí. Entonces, no es que no quieran comprar, es que no se ponen de acuerdo, a veces ni siquiera para poner la fecha en la que deciden cuándo van a comprar. Entonces, cuando tienes en cuenta los sesgos, la complejidad, hoy estoy yo un poco hoy, la complejidad de la solución, te das cuenta de que muchas veces la gente lo que está haciendo es, bueno, generar excusas. ¿Para qué? Pues porque es mucho más fácil fabricar excusas que entender la realidad. Ahora no es un buen momento, vamos a esperar al próximo trimestre, necesitamos pensarlo muchísimo más, tenemos otras prioridades encima de la mesa, el presupuesto no lo tenemos claro, ha entrado una nueva persona. Bueno, ¿cuántas has escuchado a lo largo de tu vida profesional? Unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas. Y eso es el contexto en el cual te toca moverte, me toca moverme a mí también. Ese contexto de indecisión, de verdad, cada vez un mayor grado de complejidad a la hora de tomar las decisiones y cada vez en entornos donde cada persona tiene, bueno, que gestionar las expectativas de él, del departamento, de lo que se espera y luego en global las de la organización. Y a veces, lamentablemente, no estamos hablando de que sea exactamente las expectativas de las personas lo que concuerdan con las expectativas de la organización, pero ese es otro cantar en el que no nos vamos a meter hoy. Entonces, ¿cuáles son esas señales que tienes que detectar para darte cuenta de que estás yendo contra la inacción? Porque la inacción para mí, bueno, yo creo que la inacción para mí es una de las cosas peores que existen, porque al final te impide mejorar. Y cualquier cosa, yo creo que aquí estamos diseñados para mejorar y para evolucionar. Y cualquier cosa que te impida mejorar y que encima sea por un acto de dudas personales, al final lo que hace es, casi te diría que va un poco contra natura. Eso no significa que haya que tomar decisiones a lo loco, que hay que analizarlas, hay que detallarlas, pero sí que está claro que hay que, bueno, tomar decisiones, ¿no? Aunque a veces la decisión sea, una vez que lo has analizado, decidir que no quieres llevarlo a cabo. Pero eso es una decisión basada en hechos, en datos o en circunstancias, pero no en complejidad añadida. Entonces, ¿cuáles son esas señales tempranas? Que me estoy yendo por las ramas. Cuando el proceso se empieza a alargar sin motivo claro. O sea, hay reuniones del comité que se iban a hacer y de repente se posponen, te confirmo, te digo algo la semana que viene, que lo hemos pasado a la siguiente semana nunca se hace. Pedidos, te empiezan a pedir información adicional, pero no viene nunca nada de vuelta. Y te piden algún dato más, pero que no llega a nadie ni lleva a ningún lado. Entonces tú te das cuenta de que esto se está alargando sin edie y no entiendes muy bien por qué. Cuando tu contacto de repente pierde fuerza, pierde peso dentro del proceso de toma de decisión. Al principio está súper entusiasmado, súper preparado y súper en la línea, y a medida que internamente también va viendo ese desgaste, porque esto genera un desgaste a las personas que también están dentro de la organización, va generando un desgaste porque va viendo que no va a ir a ningún sitio, bueno, pues va perdiendo el entusiasmo y a la cabeza está mucho más tibio. Ya no te hace preguntas clave como, ya sabes, ¿no? Las preguntas de cuando ya estás al otro lado, ¿no? De cómo se implementa plazos, historias, ¿no? Ahora te empieza a hablar de si lo decidiéramos en caso de maldito condicional, ¿eh? El maldito condicional en la venta genera muchos problemas. De hecho, y esto no tenía que contarlo en el podcast de hoy, pero de hecho, cuando tú escribas una propuesta, por favor, el condicional déjalo atrás. Siempre es en presente o siempre es en futuro, pero nunca en condicional, porque salvo cuando pongas en caso de resultar el adjudicatario o el elegido, pero aún así lo que haríamos, lo que seríamos, no, lo que se hace, el proceso, siempre en presente, por favor. Porque si no, al final, la sensación del condicional es pospuesto para mí sine die. Y aparecen también, que me estaba yendo por las ramas, nuevos interlocutores, que cuestionan absolutamente todo desde el inicio. Alguien de finanzas empieza a pedir datos desde el principio,
alguien del departamento técnico empieza a encontrar pegas que estaban resueltas en la prueba de concepto, un jefe de otro departamento que en principio nada tenía que ver con esto, de repente aparece y quiere revisar personalmente, atención con la expresión, quiere revisar personalmente detalles muy concretos y tú empiezas a decir, bueno, esto se está... Generalmente no tienes por qué pensar que esto es una buena señal, que ojalá y la sea, pero generalmente todo combinado te va dando pistas de que esto se está empezando a encallar. Y luego estas son las señales, digamos, por así decirlo, un poco más tempranas. Luego hay señales más tardías, cuando ya sabes, cuando dejan de responder, pero no te dicen que no, pero no te dicen que sí, pero no te dicen ni sí ni no, sino todo lo contrario. El silencio, bueno, de lo que hablábamos en el episodio del viernes, ¿no? De los 4 tipos de silencio que puedes detectar. Ahí es cuando te das cuenta de que, no te voy a contar el episodio, por eso tienes el del viernes, pero ese silencio puede tener un significado. O cuando te miden, que manden la propuesta por escrito otra vez y que ya te dirán algo. Cuando se la has presentado, se la has entregado, te piden que le cambies la fecha y se la mandes otra vez, pero no te contestan. Y a veces te dicen, no, que quieren el documento para justificarlo internamente, que lo están valorando, quizás lo están comparando, pero la decisión que se ha tomado muchas veces te das cuenta de que te están pidiendo por compromiso que mandes una nueva versión o una oferta actualizada, pero tú te das cuenta, que esto es lo importante también, de que ahí hay algo que te lo están pidiendo a veces por compromiso, porque no se dan cuenta. Muchas veces, queridos clientes, si escucháis el podcast, tenéis que entender que hacer una propuesta no es gratis. Lleva muchas horas invertidas en preparar, en estudiar, en redactar, toda la infraestructura que hay por detrás de personas involucradas, del CRM, de herramientas, de las horas del comercial, de todo que hay por detrás. Hacer una propuesta generalmente compleja, incluso aunque sea más sencilla, lleva tiempo y no es gratis. Sin embargo, bueno, a veces se pide eso porque parece que si te están es como el cliente siente que te está atendiendo porque te está pidiendo una nueva versión de la oferta o que se la actualices, cuando en realidad lo que te estás dando más trabajo y probablemente ya ha decidido que o piensa, sabe que no van a decidir nada, pero no sabe cómo decírtelo porque en el fondo da vergüenza, sobre todo cuando lo necesitan. Y como da vergüenza, pues ¿qué es lo que hacen? Pues no te dicen nada y ya está, se quedan tan pichis. Y eso al final, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te hace trabajar en balde muchísimas más veces a las que realmente una está dispuesta a admitir. Entonces, cuando esta situación se da, ¿qué puedes hacer para activar lo que nos está moviendo, ¿no? A la persona que no se está moviendo. Pues lo que te decía. Uno, estrategia number one, la uno. Tienes que visibilizar sin meter el dedo en la llaga y escarbar cuál es el coste de no decidir. Porque cualquier decisión tiene el coste de la decisión y el coste de la no decisión. Es decir, si me quedo como estoy, tengo un coste, si cambio, tengo otro coste. ¿Cuál es el coste de no decidir? Porque si tu cliente ve clarísimo que el coste de cambiar es menor que el coste de quedarse, bueno, pues es más fácil que lo puedan avanzar. Pero si no ve ese coste, si ve que siente, ¿no? Incluso si siente que es mucho más cómodo quedarse como está y no entiende el coste de la pérdida, pues se va a quedar en la inacción para siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Cuantificar, cuantificar qué es lo que pierden cada mes que no están actuando. En periodo en el que lo puedas cuantificar. El mes es un periodo de tiempo bastante razonable. Si encima tú tienes un dato diario, todavía es mejor, porque ese dato diario lo llevas al mes y lo llevas al año y al final esa cantidad suele ser, bueno, lo suficientemente significativa para que alguien diga, ostras. Y no hables de lo que gana contigo, habla de lo que pierden sin ti. Fíjate, siempre te digo que cuando estamos en la venta tenemos que dejar de mirarnos de este lado de la mesa y ponerlos del otro lado. Aquí pasa exactamente igual. ¿Qué pierden si no te compran? No qué ganan cuando están contigo, qué pierden cuando no están contigo. Básicamente es intentar romper esa versión o ese sesgo de quedarse como estás. Cuantos más ejemplos concretos des, horas perdidas, oportunidades que se escapas, con costes ocultos que salen a la luz, pérdida competitiva en el mercado del cliente, cuanta más información des, muchísimo mejor. Es más, si eres capaz de llegar y tienes el nivel de confianza, y aquí esto hay que manejarlo, por favor, siempre con inteligencia y con cuidado. Si tienes el nivel de confianza como para preguntar cuánto te está costando cada mes que no cambias, esta ya es una buena pregunta porque esa pregunta hace pupa, por eso digo que hay que saber hacerla, cuándo hacerla y a quién hacérsela, porque eso suele ser, vale, pues relativamente
un factor que impulsa a tomar la decisión. La otra estrategia es, evidentemente, por un lado está, oye, ¿qué pierdes? Y por otro lado está reducir el riesgo percibido. ¿Con qué? El miedo a equivocarse ya sabes que paraliza. Entonces, ¿cómo puedo hacer que ese miedo a equivocarse se reduzca? Ya no es y si no funciona, es ofrecerle pilotos, pruebas de concepto, referencias, empezar por menos, todo lo que se pueda hacer para reducir la aversión al riesgo, para que sientan que realmente están reduciendo esa sensación de que se están equivocando al tomar la decisión. La estrategia número 3 sería ayudar a tu contacto a que este proyecto, esta solución, este servicio, lo que sea que estás vendiendo, lo pueda vender internamente. Porque si tu contacto de verdad es el que te quiere comprar, pero tiene que convencer a otros y a lo mejor no tiene, sí que conoce a las personas, pero no tiene los argumentos, ayúdale a defender la solución ante finanzas, ante su jefe, ante el comité de compras, ayúdale a darle los argumentos, prepárale la información, el business case, el ROI, toda la información que tengan para que tu cliente esté armado de información para poder defender la propuesta que has hecho. Es más, si te ayuda, si tú le ayudas y te involucra a que vayas también a presentarlo, eso es fantástico. Pero como muchas veces no sucede, pues eso, business case, ROI, preguntas, objeciones, preguntas, respuestas, facilítale la vida al máximo, porque tu sponsor es súper necesario. Tu sponsor, dentro de la cuenta del cliente, es el que te va a ayudar a atascar o desatascar lo que tienes encima de la mesa. Otra estrategia es de verdad crear urgencia, pero esa urgencia tiene que ser auténtica, no tiene que ser artificial, porque de la urgencia artificial estamos todos hartos. Entonces, el problema de esto mira, cierra año, cierra tal, salvo que tu cliente sepa que, oye, a partir de esa fecha, efectivamente, hay un cambio de precio, sube el dólar, yo qué sé, cualquier historia, es muy difícil que la sensación de urgencia el cliente la perciba porque va a sentir que es artificial. Si tú no lo haces desde el punto de vista que esté basada en su situación y no en la tuya, en su situación de cuánto le afecta a su negocio, a su mercado, ahí sí que le estás creando una urgencia de verdad, porque la otra en realidad es más urgencia tuya. O sea que si ellos necesitan tenerlo operativo y funcionando para dentro de 3 meses, pues tú sabes que el periodo de implantación son 2 meses y medio, pues nos quedan 15 días, si no, no vamos a llegar a tiempo. Y cada día que no llegamos a tiempo se pierde tanto, estás metiendo urgencia real. El precio está subiendo, pero tiene que ser realmente auténtico y conectado con los plazos del cliente. Todo en la venta tiene que estar conectado con la persona que está al otro lado. Y cuando tienes un buen nivel de relación con tu cliente, para mí la estrategia que mejor funciona es, antes de aplicar las anteriores, preguntar directamente qué les está frenando. Preguntando si llega a Roma, preguntando qué pasa, vas a tener la información de primera mano sin que tú estés elucubrando, que le damos mucho a la cabeza para imaginar qué es lo que está bloqueando tomar esa decisión. Así que el problema es que cuando tú no preguntas, estás asumiendo por qué no avanzan. Pero la asunción, lo malo que tiene es que es una presunción, no tienes ni idea de lo que está pasando en realidad. Y muchas veces aciertas y muchas veces sabes. Así que si puedes preguntar, vas a tener la información de primera mano y con eso vas a poder trazar todo el plan para activar. Porque si no eres capaz de reactivar preguntando y reduciendo riesgos y aumentando la sensación de pérdida y metiendo urgencia real, al final lo que estás haciendo es que tu cliente se va a quedar en la comodidad. Y en la comodidad, tengo una mala noticia, en la comodidad la gente no toma decisiones. ¿Por qué? Porque el sofá, la zona de confort, se llama de confort por algo, porque realmente estás allí tan bien que si no ves que si te quedas ahí estás teniendo un problema, bueno, pues te vas a quedar ahí para siempre si no tienes algo que te impulse a moverte. ¿Qué es lo que no funciona a la hora de reactivar una cuenta? Presionar sin sentido, el típico mensaje de pa. Esto si no han decidido, por más que tú presiones, no van a decidir. Olvidaros de las técnicas de venta americanas súper agresivas, súper de estar escribiendo todos los días o cada 4 horas. Esto no funciona. Por si había alguna duda, que lo tenía que decir. La presión aumenta el miedo, no lo reduce. ¿Y sabes por qué? Porque cuanto más presión me estás metiendo, que encima me estás metiendo presión con tus plazos, ponte que yo soy el cliente y te estoy diciendo esto. Si tú me metes presión con tus plazos, ¿qué estás haciendo conmigo? Me estás aumentando el miedo, no me lo estás reduciendo, me estás aumentando el miedo y me da la sensación de que hay algo por detrás que me estás ocultando. Y encima, si ya tienen miedo a tomar la decisión, tú le metes incertidumbre, apaga y vámonos, porque lo que estás haciendo es que en vez de reducir,
estás aumentando. Y ahí sí, así que tenemos el problema máximo. Por supuesto, no hace falta que estés repitiendo constantemente lo bueno, los beneficios y lo que estás cambiando. Lo saben de sobra. Si lo que pasa es que no se ponen de acuerdo para tomar una decisión. Eso no es lo que les frena. No les frena lo bueno que es tu producto. El problema es que no entienden en qué les va a ayudar a mejorar, en qué les va a cambiar. Y por eso es por lo que surge el miedo, la aversión a tomar una decisión. Así que repetir lo bueno que eres no ayuda. Lo que ayuda es insistir en lo que ganan o en lo que dejan de perder, que son dos cosas distintas cuando hacen este cambio. Y desde luego, el error frecuente es esperar, quedarse tranquilamente relajado, esperando a que tomen la decisión. Porque, verás, yo una de las cosas que he descubierto a base de leches en mi vida es los problemas surgen solos, pero no se resuelven solos. Y a veces hay que ir a la montaña porque la montaña no está viniendo. Entonces, si el problema es el miedo al cambio, el precio o una rebaja no lo va a solucionar. Si solo estás reduciendo tu margen para que tome la decisión antes, estás entrando en una carrera a pérdidas que no te va a ningún punto. O sea que no tiene ningún sentido que estés bajando el precio para intentar que decidan antes, porque tú, el cliente, no va a decidir solo y no va a decidir por precio. Y es más, ignorar a lo que porque no le hayan respondido a un cliente, a un correo, o a 3 correos, o a 30 correos. Por eso soy tan pesada con el seguimiento. ¿Acaso pensabas que este podcast no iba de seguimiento? Claro que va de seguimiento. Y por cierto, tienes en las notas del podcast la plantilla de seguimiento comercial, que no es solo seguimiento, es como donde puedes reflejar toda tu actividad para que no pierdas de vista absolutamente nada de lo que estás haciendo desde el punto de venta, punto de vista de venta. Mira, ignorar a los que no te responden, probablemente estás hablando de, no sé, el 40% de tus objetivos, el 40% de tus oportunidades abiertas, el 40% de tu pipe. ¿Tú de verdad crees que tiene sentido no atenderles? Eso suele ser un error. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y hay que tener estrategia y hay que saber entender y hay que saber escuchar. De hecho, te recomiendo que escuches el podcast del viernes donde te hablaba de los 4 tipos de silencio y cómo se reactivan. Es la única forma de conseguir que tus clientes vengan hacia ti otra vez. Y merece la pena mucho, mucho, muchísimo trabajarlos de una manera diferente, por una sencilla razón, porque si el 40% de tus oportunidades se pierden, no se pierden contra la competencia, sino que se pierden porque no se deciden. Si tú consigues que ese 40% reduzcas al 20%, estás teniendo una cantidad de ofertas ganadas mucho mayor a la que tenías antes. Pero lo que tienes que hacer es hacerlo con estrategia, porque el status quo, o sea, el miedo a cambiar y la aversión a la pérdida es de verdad más, fíjate, tu competencia es algo que está ahí y la controlas y la conoces y sabes cómo es, te puedes adelantar. Aquí no, porque es interno, depende de las personas, depende del momento de la empresa, del momento de la persona dentro de la empresa. Y eso es lo que hace que sea más complejo. Por eso, activar al que no decide y hacer visible el coste de no actuar para reducir el riesgo y para ayudar a vender internamente y crear urgencia y preguntar qué les frena, va a hacer que tus ventas acaben aumentando. A par que estás mejorando, que ya sabes que para mí vender es ayudar, estás mejorando la vida de los demás, mejorando el funcionamiento de la organización, mejorando el funcionamiento o el día a día de la persona con la que tú estás acostumbrada a colaborar. Por eso insisto tanto en hacer el seguimiento, para que detectes con un buen seguimiento de toda la actividad comercial cuando una oportunidad se te está quedando parada y sospechas que es por inacción. De ahí la plantilla una vez más. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta de por dónde se te están yendo. Porque si no te das cuenta, al final estás perdiendo oportunidades que encima estaba en tu mano poder desatascar. No te voy a decir el 100%, nunca vas a ganar el 100% de las cosas, pero sí vas a ser capaz de aumentar las probabilidades de acabar ganándolo. Así que no me quería extender nada más por hoy, ya sabes que tiendo al final a hablar más de lo que tenía pensado. Recuerda que tienes la plantilla de seguimiento comercial, recuerda que la inacción es muchas veces peor que tu incompetencia y que al final la única forma de ayudar a tu cliente es poner encima de la mesa lo que gana y lo que pierde y las dos cosas unidas, porque si tú le cuentas que gana y le cuentas que pierde si no toma la decisión, le estás quitando los argumentos para que acabe quedándose en la inacción. Por eso la semana que viene quiero hablarte no solo de la competencia que sabes que es real, pero quiero hablarte de cómo hacer un business case para que puedas de verdad hacer que tu cliente acabe tomando la mejor decisión
con la ayuda que tú le estás dando que lo pueda vender internamente. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado, comenta, comparte, déjame un like o hazme saber en qué te puedo ayudar para conseguir que tus ventas sean mayores. Chao, chao, chao.